¿Qué es eso que te pasó que a la fecha no puedes creer? Chécate estas historias. Me pasa muy seguido, pero ese día caí en desesperación. Fui al mercado con mis 3 hijos y andaba agarrando las cosas que necesitaba, frutas, latas, todo lo necesario. Ya casi terminaba y me quedé como en cámara lenta. Volteé a ver a mis hijos y vi que faltaba uno. Le pregunto a los demás dónde estaba su hermano. Corrí a buscarlo y me puse a llorar. Una señora me preguntó cómo estaba vestido y no pude responderle. Sentía como mi corazón se quebraba al no encontrarlo. Y mi hijo mayor se paró enfrente de mí y me dijo que qué tenía, que sus hermanos estaban ahí con él. Ni yo misma entendía qué pasaba. Me controlé y fui a pagar, y me fui a la casa llorando, porque estoy segura que perdí a mi cuarto hijo. Pero el chiste es que solamente tengo 3. Recuerdo ese día y me da mucha nostalgia. Tengo recuerdos de un árbol de aguacates que teníamos al lado de casa cuando era un niño de 4 años aproximadamente. Recuerdo en qué parte estaba, hasta recuerdo que desayunaba con los aguacates que venían de ese árbol. Pero un día que mi familia platicaba sobre ese árbol, y dije que también lo recordaba, las buenas cosechas que daba, me miraron con expresiones de duda y me dijeron, ¿cómo lo vas a recordar? Si antes de que tú nacieras, tu padre lo taló porque estaba muy cerca de la casa y podía caer sobre ella. No me lo podía creer, pero mis hermanas y mi mamá me aseguran que cuando yo nací, ese árbol ya tenía años que lo habían talado. Hace años en mi antiguo empleo vi llegar a una compañera en su Jetta blanco generación 4 por la mañana a las 8 a.m. en la hora que entrábamos a trabajar. Unos días después la vi llegar en una camioneta tipo van como de los años 80 y por varios días la vi llegar en esa camioneta, por lo que un día le pregunté si se le había descompuesto su Jetta y me dijo, lo choqué y fue pérdida total. Y me quedé tipo, no como crees, pero pues qué bueno que no te pasó nada. Pero no debiste al menos descansar un par de días o algo, o qué te dijeron los doctores, o no fuiste a que te revisaran. Ella me dijo que eso había sucedido hace un año, mucho antes de que entrara a trabajar ahí, y luego se quedó pensando, y me dijo que cómo sabía que yo tenía ese Jetta si no nos conocíamos, y le dije que hacía pocos días la había visto llegar en ese coche a la oficina. Literal, entré atrás de ella por lo que claramente sé lo que vi. Nunca pude hallar explicación lógica a eso. Salí a correr y de camino me topé a una mujer vestida idéntica a mí. Se parecía a mí 20 años atrás y nos miramos, pero cada una siguió su camino. Más adelante me topé a otra mujer un poco mayor vestida igual a mí y también nos miramos. Me visualicé como ella dentro de algunos años. Ese día me sentí muy rara. Una vez en el techo blanco de mi cuarto vi la cerca que divide nuestra dimensión de la otra y pude ver a los seres que solo están esperando un canal para materializarse en esta. Hubo un tiempo que empecé a meditar, cuidar la alimentación, dejé el alcohol y hacía ejercicio. Había leído algunos libros de metafísica y de Jacobo, también de Joe Dispenza. En fin, recuerdo durante aproximadamente una semana que faltando 5 minutos para ir al trabajo, hacia 15 aproximadamente, empecé a sentir el control del tiempo. A veces lo hacía con toda la intención y sí, efectivamente, no sé cómo pasaba realmente, pero salía de casa faltando 5 minutos para entrar, 6:55 am, y no veía el cel hasta llegar al trabajo a checar. Estando ahí, veía el reloj y eran las 6:59 am. Mi pareja y yo tuvimos un accidente automovilístico. La ropa de ese día la cortaron toda. Esa ropa se la entregaron a nuestros familiares. La mía la tiraron. La de él no sé por qué después se la dieron. Yo recuerdo exactamente la ropa que llevaba. Incluso cuando se la entregaron meses después, yo misma vi la ropa toda cortada. Después, cuando pude subir escaleras, estuve acomodando ropa y salió la playera y el pantalón que él llevaba ese día del accidente, doblada, completa, sin manchas de sangre. Cuando la vi, quedé en shock. Le mandé mensaje a él cuando encontré el pantalón. Cuando llegó, le enseñé que también encontré la playera. Y luego él tiró esa ropa. Una vez soñé que conocí a un hombre y viví toda una vida con él. Hijos los cuales crecieron y hasta envejecíamos juntos. Recuerdo nuestra casa, nuestro perro y hasta nuestros hijos. Un día al irme a dormir junto a él, le agradecí por esa vida tan larga y maravillosa. Al despertar sentí un vacío enorme. Estuve triste y deprimida por semanas. Fue un duelo de pérdida. Fue tan real y aun cuando me acuerdo siento un vacío enorme. Extraño a esos hijos y a esa persona. Una vez estaba en el lavamanos, lavándome los dientes. Estaba inclinada. Cuando levanté la vista y vi al espejo, mi reflejo aún estaba agachado hacia el lavabo. Me asusté y grité. En el mismo momento, como que hubiera parpadeado y todo estaba normal. Hace muchos años de esto y mi esposo estaba cerca. Me cree porque vio mi susto, pero hay mucha gente que lo cuento y se ríe o me dicen que estaba soñando, pero fue una de las cosas más reales e impactantes que me han pasado en la vida. En el 2015 conocí a un chico.
En cuanto lo vi la primera vez, sin cruzar ninguna palabra, una fuerza me empujó hacia atrás y logró atravesarme. Literal, sentí que atravesó mi humanidad. El chico estaba como a unos 5 metros. Hoy es mi esposo y padre de mis 2 hijos. No sé si fue flechazo a primera vista o si era el universo diciéndome que salga corriendo, pero jamás me había pasado con nadie y nunca más me volvió a pasar algo similar. No me pasó a mí, pero en 2006 llevaron a mi padre de emergencia en una ambulancia. Lo acompañaba mi madre y un enfermero. Vivimos en una zona rural lejos del hospital. Cuando la ambulancia iba en medio de la nada, en la ruta principal, los 3 escucharon la voz de un niño que gritó: «Abuelo, no te mueras». Mis padres reconocieron la voz. Dicen que era la voz de mi sobrinito, que estaba en casa en ese momento. En una ocasión, estaba con mi hermana acostadas con las luces apagadas. Yo, haciéndome la graciosa, dije: «Estoy lista para ver la realidad. Sea la que sea, muéstrate». Inmediatamente, en el techo de la habitación se formó una mancha como de moho. En las paredes corrían hacia arriba números random en color verde. Enseguida sentí que me tocaron la pierna. Antes de preguntar a mi hermana, ella me dice asustada: «¿Me tocaste la pierna?». Sentí un terror y entre nosotras, en el colchón donde estábamos acostadas, se sintió un par de arañazos que nos dejaron súper asustadas. Yo me levanté de un salto y prendí la luz. No había nada, pero esa sensación de terror nos duró varios días. Yo decreté que ganaría en el bingo. Lo documenté con fotografías en tiempo real. Fue el único intento y funcionó. No lo he vuelto a hacer con la misma inocencia, porque pensé que no pasaría nada la primera vez. Fue algo muy extraño, pero me hizo pensar que no existen las casualidades, y eso es lo que nos conecta. No dejemos que se nos siga quitando la chispa. Recuerdo parte de mi nacimiento. Recuerdo cuando mi mamá tenía los dolores, cómo se veía, el vecino que ayudó a llevar en su carro a mi mamá al hospital, el color, el tamaño del carro, las vías del tren que pasamos, todo eso está en mi mente. Hace años le conté a mi mamá y me confirmó que todo eso fue casi como lo recuerdo. Mi abuelo era panadero. Cuando falleció, pasamos a su panadería a recoger las cosas del local y llegó el señor del gas. Nos preguntó qué había pasado, por qué nos estábamos llevando todo. Yo le dije que era porque mi abuelo había fallecido hacía 2 semanas, a lo que él se quedó perplejo y dijo que no lo podía creer, que él lo había visto hace 2 días en el local y hasta pasó a platicar con él, ya que eran buenos amigos. Una vez de pequeña, a los 10-11 años, me caí de mi cama de 2 pisos. Estaba sola jugando con mi gato y me hice para atrás por el susto de que me rasguñe, y ya cuando caía, en mi mente solo pensé rápido: voy a morir, romperme un hueso, va a doler. Y cuando caí en el piso, una almohada amortiguó mi caída de cabeza. Jamás supe de dónde salió, porque mi cuarto estaba limpio y esa almohada no era mía. Me quedé en silencio 10 minutos y ya después siempre me gustó pensar que fue mi ángel de la guarda que me salvó de morir por el golpe. Yo iba a catecismo en esos tiempos. Otra vez también escuché mi nombre justo cuando estaba por pasar a las vías del tren. Iba sola, sin ver adelante por estar disociando, y casi que me lleva con todo y bicicleta, si no fuera porque me paré a ver quién me llamaba. Tengo mucha suerte de seguir acá.